Gracia y paz, gracia y paz, gracia y paz. Verdadero saludo bíblico neotestamentario. Gracia y paz, porque de ambos pueblos hizo uno. Bendiciones. Sabiduría, sabiduría. Estamos en vivo. Estamos en vivo, en vivo. Sabiduría, sabiduría. Déjeme su comentario y comparte este video. Y de inmediato entramos en el tema y quiero con ustedes compartir pantalla de inmediato. De inmediato comparto pantalla. Los saludos los dejamos para después. Compartimos pantalla con ustedes. Ahí tenemos con fines educativos, didácticos, pedagógicos. El tema es sabiduría. Sabiduría. Hoy vamos a ver la sabiduría en el Antiguo Testamento, la sabiduría en la Tanakh, la sabiduría en la Biblia hebrea, sabiduría en la Biblia hebrea. Luego trataremos una serie que hemos planificado y comparte este video, déjeme su comentario, es muy importante, sea positivo o sea negativo. Nosotros estamos abiertos. Si usted considera que no es así, hágamelo saber para yo aprender de usted, ¿verdad? Si usted considera que estamos errados o que estamos equivocados en lo que estamos planteando, por favor, déjenoslo saber, porque vamos a hablar desde el punto de vista bíblico, la sabiduría. Bien, ahí tenemos el tema, sabiduría. Me baso en Proverbios, los Proverbios, capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian, oiga esto, atención, apóstoles, obispos, presbíteros, profetas, evangelistas, predicadores, maestros, pastores, profesores, instructores, jefe de redes, los insensatos. Hoy, para no quitarle el gozo, no voy a hablar acerca de los insensatos. Voy a explicar en otro live quiénes son los insensatos, cómo actúan los insensatos. Aquí dice que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y bendecimos a todos aquellos que ya se están conectando y se van a conectar también, aquellos que se van a conectar. Estamos en vivo, en vivo. Entramos de inmediato al tema. Sabiduría. Sabiduría. Repito, Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos, o sea, si usted es apóstol, obispo, presbítero, pastor, profeta, evangelista, predicador, maestro, no importa la categoría, aunque a usted le llamen sabio, si usted desprecia la sabiduría, usted es un insensato. Ojo, hay una serie de hombres y mujeres por las redes atacando el conocimiento, atacando la sabiduría, atacando la sapiencia divina, atacando la sabiduría divina. Vamos a ver y vamos a la Biblia, vamos a la Biblia. Cuando la Biblia habla de sabiduría, ¿a qué se refiere? Cuando la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, o el temor de Yahweh, o el temor de Yahvé, o el temor de Adonai Elohim, como usted quiera llamarlo. El temor del Eterno. Me gusta más el Eterno, porque aunque usted quiera negarlo, 65 científicos y 25 premios Nobel, oiga esto, han confirmado, oiga esto, por la ciencia que existe el Eterno. Usted podrá estar irritado, amargado, frustrado,
porque quizás su interpretación de la vida le ha hecho interpretar al Eterno así. Pero el Eterno es real. El Eterno existe. Un gran filósofo griego dijo, en él vivimos, nos movemos y somos. Y Pablo lo repite. Entonces, el principio tiene que ver con origen, base, raíz, causa, fuente, nutrición, plenitud. A eso se refiere que el principio, ¿cuál principio? El origen de la sabiduría, la base de la sabiduría, la raíz de la sabiduría, la causa de la sabiduría, la fuente de la sabiduría, la nutrición de la sabiduría, la plenitud de la sabiduría es el temor del Eterno. Bien, sabiduría en hebreo es Jomá, Jokma. En griego, Sofía. En hebreo, Jomak. En griego, Sofía. Ahí está. Hoy nos vamos a concentrar en la sabiduría en la Biblia hebrea. La sabiduría en el hebreo. Aquí no estoy hablando de judaísmo ni de mesianismo, nada de eso. Biblia pura. La sabiduría como se veía en la Biblia hebrea, o como usted le llama, la Tanat o el Antiguo Testamento. Jomá. Bien, seguimos. Bien, acudo al diccionario hebreo, tomo 2, páginas 998 a la página 1012 de David Yelin y Yehuda Goor. Ellos definen que Jomá significa lo siguiente. Ahí está. Jomá, que es sabiduría, ellos dan 10 categorías. Recuerde que estoy usando este diccionario porque es mucho mejor para este caso. Es mucho más amplio. Ellos dan 10 categorías. Número 1, sabiduría divina. Número 2, sabiduría conocimiento. Número 3, sabiduría espiritual. Conectan sabiduría y espíritu. Número 4, sabiduría moral. Número 5, sabiduría fe. Número 6, sabiduría doctrina. Número 7, sabiduría pericia especial. Número 8, sabiduría plenitud existencial. Número 9, sabiduría perspicacia religiosa. Y 10, sabiduría conocimiento práctico. Ahí están las 10 categorías de sabiduría o que tiene o que plantean ellos con lo que es la sabiduría. Entonces entramos en materia. Bien, bien, entonces entramos en materia. Aclaramos que el conocimiento práctico, que lo vamos a ver más adelante, presenta sus definiciones. Entonces paro el compartir pantalla y me concentro en estas 10 categorías. Bíblicamente, estas 10 categorías, primero, se habla de sabiduría divina. ¿A qué se refieren? Se referían a aquellas personas como José, como Daniel, que le llaman, que tenían el espíritu de los dioses, a la sabiduría celestial, a la sabiduría excelente, a la excelencia, a la sabiduría sobresaliente, superior, a una sabiduría que tenía calificación y tenía cualificación. Eran personas que prestaban servicios especiales. En segundo lugar está la sabiduría, conocimiento, la segunda categoría, que tiene que ver con el entendimiento y el discernimiento en 7 categorías. Lo voy a repetir. Por eso voy a traer una serie de discernimiento que la estamos preparando. Un filete de miñón. Discernimiento en las 7 categorías que creían los hebreos, pero no es original de ellos. ¿Por qué? Porque estaba primero en Babilonia, estaba en Egipto, tenían también los asirios, tenían los griegos. Entonces, claro, fue secuencial y ellos determinaron que la sabiduría, conocimiento, la segunda categoría, tenía que ver con entendimiento, pero especialmente con discernimiento en sus 7 categorías.
tenía que ver con la agudeza y la capacidad de penetración. Por ejemplo, la Biblia dice que los hijos de Isaacar, usted lo ha leído, los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos y sabían lo que había que hacer. En otras palabras, ellos estaban obligados en la mentalidad antigua a compartir lo que percibían de los tiempos, donde no existían muchos elementos electrónicos, eléctricos y digitales de los que hoy disponemos. Tercero, sabiduría espiritual. ¿Qué tiene que ver esto con la Biblia? Bueno, ¿qué tiene que ver el Homer en la sabiduría espiritual con la inteligencia y el ingenio de la mente? Por eso en Proverbios capítulo 9, versículos 10 en adelante habla de que el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. En cuarto lugar está la sabiduría moral. ¿Y para qué servía la sabiduría moral? Para el desarrollo de la dignidad humana. Era el conjunto de reglas, intuiciones y conceptos para regir la conducta de los seres humanos, y se dividía en 4 categorías. ¿Cuáles eran esas categorías, doctor Paulino? Categoría personal, categoría social, categoría jurídica y categoría cultural. Repítamelo, doctor. Sencillo. La sabiduría moral propugnaba por el desarrollo de la dignidad humana y se dividía en el reglamento de la conducta de los seres humanos en 4 categorías. Y eso lo podemos ver en los mal llamados, lo voy a repetir, los mal llamados 10 mandamientos. Pero ese es otro tema. Se dividía en personal, social, jurídica y cultural. Recordemos, la jurídica tenía que ver con todo lo que era el derecho que regulaba la conducta interferida en relación con otros. Repito, personal, social, jurídica y cultural. Doctor, ¿y en qué se basaba? Sencillamente, se basaba en reglas para las conductas adecuadas. Era la evaluación del comportamiento, era el análisis del pensamiento y la conducta. Tenía un carácter dinámico, tenía valores, tenía virtudes, tenía principios, tenía juicios y deberes. En quinto lugar está la sabiduría fe. La sabiduría fe eran las creencias y lo que ellos consideraban verdades absolutas. Lo que hoy en este tiempo llamamos dogmas. Dogmas que, claro, la dogmática surgió en Grecia, pero ese es otro tema. Pero ellos a la sabiduría fe, que era la quinta categoría, eran las creencias y las verdades que ellos consideraban absolutas. ¿Y cuáles eran esas verdades, doctor? Sencillo. Número 1, la existencia de la divinidad. Número 2, el origen del mundo en su cosmovisión. Número 3, la forma más adecuada de vivir. Por eso cuando se le dice, sed santo porque yo soy santo, hay un modelo preexistente. Hay un modelo que ya existe. Hay un modelo anterior. ¿Se basaba en qué? En la existencia humana, la obediencia, la fidelidad y la lealtad. Entonces, había un elemento que era de inspiración sobrenatural o extrahumana. Por lo tanto, este quinto punto, la sabiduría fe, tenía un componente profético. Un componente profético. Y traigo un tema donde vamos a demostrar que algunos, no todos, los profetas del Antiguo Testamento, antes de ponerse a profetizar, hacían algo que ya muchos lo saben, pero va a traer polémica. Señores, la realidad histórica no podemos obviarla. Para ellos era normal hacer eso que no voy a citar ahora, para evitar prurito y escozor en la piel. En sexto lugar está la sabiduría doctrinal, que es la sapiencia cultural
y la sapiencia cultural. ¿Y qué tiene que ver con esto? La enseñanza tenía que ver con propósitos educativos, con ideas sistemáticas, con una coherencia. Oiga esto, atención profetas, atención evangelistas, tiene que ver con una coherencia que para ellos era irreversible, pero sobre todo esa sabiduría doctrinal tenía lo que se llama un protocolo jurídico de procedimiento, un protocolo jurídico. Ahora tenemos un montón de profetas y profetisas que son gallos y gallinas locas. Los profetas en el Antiguo Testamento tenían coherencia, coherencia, y para ellos era irreversible y tenían un protocolo jurídico. En séptimo lugar está la sapiencia, o mejor dicho, la sabiduría, que tiene que ver con la pericia especial. Y aquí es importante que todo el que iba a ejercer, oiga esto, el sacerdocio o a ejercer el profetismo, tenía que tener esta sabiduría de pericia especial. ¿Y qué quiere decir? Lo que Pablo llama ministros, luego ministros competentes. Y esta sabiduría especial tenía que ser apto, competente, conocedor, experto, especialista. ¿En qué? Primero, en sabiduría interpretativa. Ejemplo, José y Daniel. Segundo, en asesoramiento. Tercero, en dar mentoría. Cuarto, en dar consejos sabios. Tenía que ser un individuo pulido y diestro en el conocimiento. Tenía que tener habilidad, conocimiento, destrezas y sobre todo ser idóneo. En octavo lugar está la sabiduría de la plenitud existencial. ¿Y qué tiene que ver con esto? Sencillo, que el que estaba llamado en un ministerio, sea sacerdote, sea profeta o cualquier otro ministerio, incluso hay un ministerio en el Antiguo Testamento que también está en el Nuevo, pero no se le reconoce, que es el ministerio de los sabios, el ministerio del sabio. Entonces, este octavo acápite de sabiduría en la plenitud existencial tenía que ver con el propósito. O sea, la persona sabía el propósito del Eterno en su vida, su diseño, su depósito, su llamamiento, su asignación, su potencial, su destino profético, su tiempo y realidad presente. Sobre todo, tenía que vivir actualizado en el tiempo. Ojo, muchos ministros en el siglo XXI están operando con modelos antiguos testamentarios. Muchos ministros en el siglo XXI están operando con modelos obsoletos, modelos dinosaurios, modelos caducados. Recordemos que somos ministros competentes del nuevo pacto. Y en noveno lugar estaba la sabiduría, perspicacia religiosa. La sabiduría, perspicacia religiosa. Esta se le exigía a los profetas. A los profetas. 5 autores lo mencionan. La sabiduría de perspicacia religiosa se le exigía a los profetas. ¿Qué se le exigía? Sencillo. Se le exigía capacidad de entender, capacidad de comprender, capacidad de discernir, capacidad de interpretar con facilidad. Tenía que tener lucidez, 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 no un gallo loco. Tenía que ser brillante, tenía que tener precisión, ser incisivo, afilado, que fuera abierto, pero también que cortara, que dijera lo bueno y lo malo, pero que lo que fuera a decir lo dijera con exactitud, precisión y ser conciso.
Hoy en día tenemos profetas que hoy dicen una cosa y después se retractan y piden perdón porque se equivocaron. Y en este tiempo, si vamos al profetismo del Nuevo Testamento, tiene que ser mucho más excelente. No puede haber doble, que se quiso decir esto y se quiso decir lo otro. Por eso el profeta tiene que tener lucidez, ser brillante, preciso, incisivo, afilado, que sepa cortar tanto lo bueno como lo malo, pero con exactitud, precisión y ser conciso, de modo que la clarividencia y la transparencia era algo necesario. Por eso al profeta se le exigía, y también al sacerdote, agudeza en las enseñanzas e instrucciones del Eterno. Segundo, sagacidad y desenvolvimiento explicando las instrucciones divinas. Tercero, ingenio. Se le pedía que tuviera talento, capacidad humana, especialmente para plantear soluciones ejecutivas. Cuarto, entendimiento especial, lo que la Biblia llama un espíritu superior. Y por último, la sabiduría, conocimiento práctico, que funcionara con utilidad, con efectividad, que fuera eficiente, que hiciera que las cosas funcionaran, que trajera beneficios, que fuera provechoso, pero sobre todo que fuera pragmático. ¿Qué quiere decir esto? Que fuera positivo todo el tiempo. Aunque lo que fuera a decir fuera juicio, que fuera positivo todo el tiempo. No dado al invento, no dado a la especulación, ni tampoco a los pronósticos y profecías disparatadas, dislocadas. ¿Por qué? Porque tenían que tener cuidado de no hacer el papel que hacían los adivinos. Comparto pantalla con ustedes nuevamente. Repito, ahí están las 10 categorías de la sabiduría en el Antiguo Testamento. Humac. Número 1, sabiduría divina. Número 2, sabiduría conocimiento. Número 3, sabiduría espiritual, que tiene que ver con sabiduría espíritu. Número 4, sabiduría moral. Número 5, sabiduría fe. Número 6, sabiduría doctrina. Número 7, sabiduría pericia especial. Número 8, sabiduría plenitud existencial. Número 9, sabiduría perspicacia religiosa. Y número 10, sabiduría conocimiento práctico. Esa sabiduría con conocimiento práctico tenía que ver con destrezas, habilidades, astucia, ingenio, virtudes y dotes mentales. Hechos capítulo 7, versículo 22. La Biblia dice que Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Hechos 7:22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y en sus obras. Paramos la transmisión, amados. Que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde. Gracia y paz. Será hasta la próxima. Espera el video. Las categorías de la sabiduría de los egipcios, en la cual Moisés literariamente, narrativamente, fue instruido. Gracia y paz. Shalom, shalom.